Honguito y Coleccionista presenta el curioso miniset de Cuartel Militar. Hola amigos y visitantes del canal. Hemos tenido una larga temporada de Anime y Set militares, y crean que no pude cubrir todo lo que fue apareciendo, pero hago un poquito más de tiempo apartado para mostrar en el día de hoy este set en miniatura, porque trae detalles inusuales que creo serían de interés para los que gustan de figuritas de 1 pulgada conocidas como Escaracheo. Será un cortico video e iremos directamente a lo que nos interesa. No sé si el set está completo por la falta del empaque, ¿no? Pero vale la pena dejar este material por aquí y como referencia por estas particularidades. Miren, tenemos camioncitos con un añadido no común. Estas pequeñas litografías en cartón con la tripulación y hasta las partes mecánicas del camión. La verdad, yo nunca había visto esto en set, inclusive hasta set de piezas grandes, ¿no? Como el Cano 32 y mayores, ¿no? Es un detalle muy agradable, aparte de que no conozco muchos camioncitos militares de este tamaño, pero estoy seguro que todos los que he visto carecen de este diseño tan ocurrente. Casi siempre son jeeps, tanques y cañones que no muestran la tripulación u operadores, pero ustedes saben, solamente se ve la cabinita, otras en una cabina de un color denso. Pero sí hay versiones en blister, sobre todo de Italia, que aún siendo juguetes de Hong Kong, que les ponían el conductor ya fuera del jeep, el cañón mortero o hasta el helicóptero. Estoy seguro que ustedes han visto algunas. Aquí voy a mostrar un par de ellas. Y hablando de cañones, al que se le ocurrió esta idea, esto estuvo genial. Miren, es un cañón mortero o similar que se puede alzar y bajar como si fuera un telescopio. Aquí está. Este modelo me recuerda a los llamados Hot Wheelses, que los hay enormes, pero hasta en la escala los hicieron bien. Las rueditas, mira, son funcionales, como pueden apreciar, y los detallitos en la base del soporte también están interesantes. Le da mucha estructura al cañoncito. Tenemos también el modelo regular del cuartel, que es muy popular en tantos sets. Creo que este es el que más se ha usado hasta el día de hoy. No sé a quién se le ocurrió, pero es muy agradable, funciona muy bien. Pero miren este otro, qué rareza. No solo que la puerta no está en el medio, está más bien hacia la izquierda, sino que tiene una base empedrada que me recuerda las que se usan en los castillos alemanes como Vic de Jan Oefler o Simba. Y un detalle muy singular, le caben todas las figuritas de este set dentro. Por más que he buscado sobre esta tienda de campaña o este cuartel, no determino de qué juego de soldaditos hechos en Hong Kong pudo proceder este. Pero sí me queda algo muy claro: los empaques que se ofrecieron en Europa e Inglaterra no tienen que ver con los de las Américas y Canadá. Había muchas ofertas especiales para esa región del planeta, y yo pienso que se hacían diseños más detallados, más pictóricos, porque quizás el mercado fuera mucho mayor, la competencia o la venta. En el Caribe, en países como Cuba, hubo en los 60 y los 70 un afloramiento de juguetes de Hong Kong enorme e increíble. De hecho, las compañías de Hong Kong tienen una sección que está hecha para vender juguetes, inclusive hasta con los nombres en español, y las series que se vendieron para el Caribe y Sudamérica eran especiales que no se vendieron para otras partes del planeta. De los soldaditos de este set podemos decir que las tropas son un poco básicas porque no les pusieron muchas poses. Quizás esto fuera uno de esos mini sets de bolsillo que eran tan populares en los 70s,
que también hay de otras temáticas, como hay pequeños mini zoológicos, pero sobre todo donde más se ve este fenómeno es en los juegos militares, los empaques de figuritas militares y las granjas, que todos sabemos que hay pequeños molinos con las casitas del granero, las carretas, y todo viene básicamente para que quepa en un bolsillo. Creo que hay muchos juguetes de esos que le llamaban por esta razón los Pocket Toys o algo así. Bueno, según cuentan muchos afortunados de esos recuerdos, ¿verdad?, que hasta en la época de los 70 tú encontrabas uno de estos sets por 17 centavos, 25 centavos. Usted se imagina qué maravilla, qué clase de espectáculo, qué privilegio, qué oportunidad para los niños que le tocaron visitar esas tiendas, esos locales, ¿verdad? Y te voy a llevar un agradable empaque de estos con el cual pasar muchas horas de sano divertimento en tranquilidad hogareña y familiar, o una de las rarezas como el juego de 500 piezas que miren, aquí se los estoy mostrando. Esto es una sorpresa. Esto yo lo quiero desempacar, lo quiero mostrar, lo quiero poner completo para ver todo el espectáculo junto con ustedes. Yo no lo he abierto todavía. Ahí está en el nylon todavía sin abrir. Está virgencito este playset. Así que ya saben, próximo video el 500 piezas dentro de todos los que vienen. Algunas marcas que ya hemos mencionado en el canal le hacían más énfasis en tener muy bonitas decoraciones, el empaque más presentable y hasta quizás figuras que tuvieran ediciones limitadas. Pero bueno, un apéndice aparte. No sé si alguien se dedica a coleccionar empaques y decoraciones de estos tipos de juguetes, pero a mí, dentro de lo que hago como coleccionista, esto me resulta una parte importante y a veces muy visual. Pero en empaques diferentes, tamaños y diseños, y en modo de exhibición, levanta muchísimo el valor histórico, patrimonial y visual de una serie. Eso crea un efecto muy placentero para disfrutar el contenido de la serie que hayamos ido completando, y así como nos muestra toda la evolución de la marca, cómo la diversificaban por zona o para el público. Es muy interesante el asunto y se lo recomiendo como una temática dentro de sus colecciones. Ya el que tiene la posibilidad de tener un mini museo en casa se podrá llenar de satisfacción cuando remonta sus mejores vivencias, y por supuesto llenarse de alegría con tanto color y variedad cuando se ve fruto de su esfuerzo, porque es como regresar a una de aquellas tiendas, ¿verdad?, llenas de vitrinas, de mostradores con todas aquellas cajas, todas aquellas figuras, y ahora salirte con la satisfacción, con la felicidad de poder obtener todo lo que te gusta, lo que te hace feliz. Cuando hablamos de aquella época, era una época de oro para la gran variedad de ofertas y la creatividad de piezas para todos los gustos y bolsillos. ¿Qué niño ya en esa época no conoció alguno de estos empaques, esos daditos, y los recuerda con mucho cariño? Miren, había tanto color, tantos tamaños. Todo el mundo se llevó ese maravilloso recuerdo, esa vivencia, y muchas personas comentan inclusive de colores que yo nunca he visto en diferentes figuras, saben inclusive de las marcas de la época, se recuerdan con mucho cariño qué marca era, cómo regresaban a la tienda para completar una serie, cómo compraban con sus ahorritos el soldadito que les faltaba. Entonces, amigos, espero disfruten del mini show que ofrece este set de combate. Ya estamos en 2025 y que deseo venga con muchas buenas sorpresas, y nos vemos en el próximo video. Adiós.